Lo que es interesante es ver un poco todo el procesamiento alrededor de este proyecto, porque en el marco de Sostenuto hemos querido organizar muchos enfrentamientos públicos. La primera importante fue en Ljubljana, la tuvimos y hablamos de ella ayer. En Ljubljana empezamos a enfrentar lo que os voy a presentar, lo que en ciencias humanas llamamos visiones complementarias o contradictorias. Hay una palabra muy importante que ha desaparecido del vocabulario, es el término de discusión. Solamente podemos fabricar ideas cuando las enfrentamos. Era muy importante crear una discusión, lo que ahora llamamos debate. Lavando el sentido profundo. La política se produce dentro de una discusión y no dentro de un debate. Hemos empezado esa discusión en Ljubljana, después has vuelto a presentar un trabajo de este tipo en París y ya estamos llegando a algo que ha cambiado del todo. Hemos intentado introducir nuevos elementos, nuevas maneras de mirar las cosas, de mirar lo que algunos ven como una invasión de esas cuestiones de innovación. Algunos autores, algunos investigadores en ciencias humanas, para algunos analistas en ciencias políticas, la innovación, esa invasión del término de innovación, tiene un efecto máscara, enmascara una dificultad de pensar a nivel político. La innovación tecnológica no nos ha interesado mucho durante este proyecto. Hemos focalizado sobre la innovación social y económica y por eso no domino la tecnología, lo acaban de comprobar. La innovación, ese efecto innovador, ese recurso, ese término de innovación es algo que nos invade muchísimo cuando miramos la literatura europea sobre la cultura. Solamente hablamos del desarrollo, de la capacidad de innovación, de las ventajas competitivas, etcétera. Con lo cual ese efecto enmascarador era muy interesante. Tenemos la tarea de intentar distribuir ese volumen segundo para ver lo que ven los demás de manera diferente a veces. En un cierto enfrentamiento en cuanto a las elecciones que se deben hacer. Ayer hemos citado muchos hombres importantes, pero hemos olvidado nuestra cultura. Entre nuestros grandes hombres hay algunos que han intentado pensar en la sociedad. Y quisiera referirme, porque creo que ha estructurado de manera teórica nuestro enfoque en este libro. No es un libro ni verde ni gris, es Malva. Hay dos pensadores muy importantes hoy en día que nos dan elementos que nos permiten redefinir una política cultural y nos permiten cambiar nuestro enfoque en ese espacio de innovación política. Porque lo que nos apareció en ese proyecto es que hemos empezado con las evidencias, las pruebas de la innovación socioeconómica y hemos llegado a entender que necesitamos innovación política. Es un camino largo, pero lo hemos recorrido. ¿Quiénes son esos dos pensadores o esas dos obras que nos permiten entender mejor las perspectivas culturales que podían surgir? El primero es un francés, como yo. Si hablamos de ciencias humanas, tenemos que hablar en francés. Es algo bastante peligroso, pero bueno, espero ser lo más claro posible. El primero lo tenemos muy olvidado. Y en ese stock cultural tenemos una historia, tenemos una memoria, es Michel Foucault, y Michel Foucault es bastante interesante de leer hoy en día cuando nos dice que tenemos que mirar eso con un sistema de pensamiento solidario, tenemos que desarrollar el pensamiento solidario para poder
pensar la relación con el presente en el mundo cultural no tenemos ninguna dificultad. Tenemos un presente, el mundo está globalizado y en ese sector cultural es muy difícil entender ese mundo globalizado. Estamos en un sector centrado en Europa, es una realidad y creo que en el espacio MED no nos escapamos de esa realidad y es muy difícil pensar ese presente en un territorio sin ver su conexión con el mundo globalizado. Y no sabemos hacerlo bien en términos de pensamiento territorial, nos olvidamos ver cómo se despliega este territorio en el mundo y tampoco sabemos hacerlo en cuanto a la producción artística que se vuelve mucho hacia nuestra cultura europea. La segunda cosa que nos dice Foucault, y es interesante, en Europa hemos desarrollado cierto modo de ser histórico. Quizás no el de la memoria acumulativa. El que nos propone él es algo que consiste en pensar la modernidad. Todo esto, toda esta relación constructiva acumulada alrededor de la historia europea, por supuesto, esto se ha invertido con la emergencia de la modernidad europea. Nos remontamos a la Ilustración o a otra fecha, pero esta relación de ser histórico con un profundo concepto de existir en la historia es algo que determina mucho esta idea. Y la tercera cosa, que quizás sea la más complicada, es que hace falta encontrar el medio de la constitución de uno mismo, la manera de ser un sujeto autónomo. Y en Europa lo que hemos fabricado es un sistema político destinado a hacer que nuestros conciudadanos sean sujetos autónomos con sistemas políticos como la democracia, etcétera. Y esto lo vemos en este libro, este intento más o menos conceptualizado y claro, que consiste en decir lo que está frente a nosotros solo se puede analizar en estos tres modos de planteamiento, un modo histórico, un modo de ser presente y un modo de ser sujeto. Estoy teorizando un poco, pero es muy concreto. La autonomía se trabaja plantando verdura en una huerta. Otro autor interesante en el espacio de pensamiento francófono está un poco detrás, y en el pensamiento europeo todavía más, es Stuart Hall, que es anglosajón y que dice que no funciona como creemos si consideramos lo que él llama la cultura negra. Era de Jamaica, trabajó mucho en Londres y fue Stuart Hall fue el que intentó entender cómo mediante la afirmación cultural la comunidad negra, como la llamaba él, se ha ido formando una cultura de comunidad, pero ha utilizado esta cultura para pasar a una posición de actor. Y con la pérdida de la inocencia, uno ya no es sujeto, se transforma en actor. Y es muy complicado ser actor. Es una clave importante porque plantea la construcción cultural ya no en un contexto de mercado, sino que es en una relación de colectividad y del sujeto con esta colectividad. Y para él todo viene de ahí. Hago estas dos introducciones porque verán que lo que se dice en este libro verde, hay un riesgo de merchandising actualmente y haría falta pensar en políticas que sean elementos de respuesta a este riesgo de mercantilizar la cultura. Y a nivel europeo vamos más bien en el sentido de apoyar todo lo que hacen las políticas culturales
tenemos que apoyar todos los artefactos materiales o culturales, es decir, contribuir a una estructuración de los mercados, contribuir a una relación de intercambios alrededor de la cultura basada en el artefacto, que esté en el espacio social gratuitamente o contra dinero. Estos dos autores dicen que tenemos que mirar las cosas de otra forma y tenemos que buscar otras cosas muy diferentes, no basado en el artefacto, sino basado en la persona o la constitución del ser autónomo para Foucault o el ser en comunidad para Hall, y que esto cambia radicalmente todas nuestras entradas o inputs políticos. Esto fue un debate importante porque ahí es donde está interesante. ¿La política europea acaso consiste en apoyar la innovación tecnológica y la culturalización de los productos? ¿O acaso la política cultural europea será algo que va a fabricar valores y aumentar el valor? Tenemos unos cuantos autores, unos tuvieron cierta querella, controversia, con un primer examen pasa por una traducción de este gran debate teórico que está atravesando lo que he hecho. Es terrible, he resumido en 10 minutos 2 siglos de la historia de la filosofía, es un poco corto lo consigo. Así que no envíen este streaming a las escuelas de filosofía, por favor. Pero un primer debate que es reponer la política cultural sobre el derecho, la cuestión de los derechos culturales, cómo mediante esta vía podemos entrar en otra cosa, algo que nos garantiza el espacio, la libertad de construcción de la persona, la garantía de una relación social diferente. La Escuela de Friburgo, conocida así. Después Jordi nos hablarás con la Agenda 21 de la entrada de esta cultura. El apoyo económico a la cultura que desarrolla la Unión, frente a esto, pues es una nueva vía. La segunda es la que he dicho antes, que estructura el pensamiento de un grupo barcelonés que trabaja más bien sobre la cuestión de las comunidades que se organizan, la cuestión de los intercambios, esta visión del actor que se emancipa mediante su comunidad, pero una vez emancipado crea nuevos centros sociales. Es un artículo de Simona Levi. Y me olvidó el segundo autor, lo siento, de Simona Levi, que describe, no de manera teórica, sino que muy concretamente, cómo esta relación alrededor de una construcción o de una política cultural basada sobre la práctica y la emergencia de la comunidad personalizada y de esta relación dialéctica entre la comunidad y la persona se va constituyendo. Y tercer planteamiento, cómo todo esto es nuestro objeto de hoy, entre una visión económica, una visión socioeconómica y político-socioeconómica, y puede haber opciones que nos permitan mirar la persona de manera diferente como ser. Esto plantea una gran cuestión sobre esta política cultural europea con estos valores y qué vía tiene que seguir. Mucha preocupación, quizás preocupación vigilante, no de quejarse, pero una preocupación en cuanto a la traducción de la política europea, que puede ser muy lejos de la toma en cuenta del presente. Segunda parte, tenemos que encontrar modos operativos. ¿Y cómo hacerlo? Pues tenemos que cambiar de modelo, lo sabemos. Tenemos un modelo de relación con el consumo que tiene que cambiar, un modelo de relación con la tecnología y con las relaciones sociales, una modificación de las relaciones sociales, relación de producción que nos llevan a reflexionar sobre un cambio de modelo. Ahí tenemos la cuestión del desarrollo sostenible y del desarrollo sostenible humano ahora, y el desarrollo sostenible, humano y cultural y humano, no sé.
y eso es otro indicio. A medida que vamos añadiendo una palabra, pensamos, hay un problema. Si cada vez tenemos que añadir una capa, vamos a tener el desarrollo sostenible cultural del territorio y de la ciudadanía, etcétera. La manera de la cual se fabrica la política nos escapa. Se está fabricando mediante lo político en un sentido clásico de la palabra, pero se fabrica para copiar un investigador francés, se fabrica lateralmente, no con una visión muy europea del top-down y del bottom-up, pero algo más se está fabricando, una relación de las comunidades a nivel lateral que amalgama, hace ideas, estructuras, da una corriente a una sociedad. Esta corriente es flexible, cambia. Raúl hablaba antes de este mecanismo de los hackers o cómo el individuo compone con estructuras diferentes. Unos eventos del sur han pasado por estos mecanismos. La política se hace de otra forma y nos lleva a reflexionar sobre el modo operativo político, las cuestiones de gobernanza o las modas o la manera de unir diferentes campos y tener una transdisciplinaridad en nuestro planteamiento. Dos autores lo han estudiado. El primer papel consiste en dar un cuadro de estos desarrollos humanos y culturales sostenibles con los modelos y cuestiones que plantea, los impasse también, y otro documento que nos dice que esto está en marcha y en el espacio MED se está diciendo es difícil representarnos. Este espacio MED no es el Mediterráneo, concierne un arco del norte del Mediterráneo y un lugar de este arco, los balcones. Nos parece difícil, nos parecía, por lo tanto, interesante pedir a un investigador o una investigadora, más bien dicho, de ver cuáles son las prácticas artísticas y culturales en el espacio de los Balcanes y qué es lo que ha fabricado la política dentro. No la política hecha por los políticos de los Balcanes, no, ya lo conocen. No, es muy buena a veces, pero actores han empezado a crear otra cosa y es interesante ver que esto no es un modelo teórico, un planteamiento metodológico. Estamos en una observación del terreno, una observación de las prácticas, y entre las opciones cómo cambiar los modelos políticos, cómo resituar tropismos diferentes en nuestra política, actores, grupos artísticos han actuado. Eso es un poco la naturaleza del debate o de la controversia. Está empezando, bueno, no empieza. Estamos en una etapa de una controversia desde hace varios siglos y bastante viva ahora. Y es también interesante cuestionar a lo de otras partes. Ayer hablamos un poco de África muy rápidamente. Quizás también es importante hablar de este proyecto europeo con estas personas que no se piensan europeos. Algunos viven en nuestro espacio europeo, pero no piensan que son europeos. Otros están al margen de Europa o al lado de Europa, otros lejos, y pueden tener un deseo sobre este proyecto europeo, que no lo esperan únicamente los europeos, este proyecto, y es posible que nuestros colegas y amigos, para algunos, nos han contestado qué es lo que esperaban de Europa. A veces es bastante exigente. Dicen Europa no está a la altura de su propio proyecto, así que no está siempre a la altura de sus relaciones, especialmente con África. Y sin embargo hay una gran expectación y es interesante ver que una política cultural en un mundo globalizado debe articularse dentro y fuera en nuestras expectativas y en la expectativa de nuestros colegas, de nuestros socios exteriores. Y esto nos da una visión tensa. Creo que el debate tenemos que continuarlo. Es una edición muy temporal
que van a recibir, que les vamos a distribuir. Tenemos que enriquecerla de lo que se ha dicho y de lo que se dirá luego. Y tenemos que encontrar los medios para continuar la exploración de los modelos teóricos, la capacidad de comprender la circulación, la interacción, de un punto de vista económico o ecosocial. Y también tenemos que ver que somos seres que pide también una modelización. Quizás no sea la palabra que nuestros dos autores les gustaría, pero buscar algo que se llama la humanización en un momento en el cual tenemos un gran proceso de deshumanización.